Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en estos momentos para entender hoy en esta charlita que vamos a tener quién es el Espíritu Santo y qué hace. Hay una anécdota muy bonita que a mí me gusta contar, que es un día cuando el Señor ya había resucitado, se le aparece a María Magdalena. Y María Magdalena se le tira a los pies y lo abraza al Señor. Es la misma expresión, ustedes los que tienen niños, se habrán dado cuenta de esa expresión de los niños cuando son muy chiquitos, cuando ven a la mamá, que de una vez se le tiran, cuando no la han visto, y la abrazan, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hizo María Magdalena. Entonces, María Magdalena la abraza. ¿Qué es lo que le dice el Señor a María Magdalena? Suéltame, que aún no he subido al Padre, porque es necesario que yo suba para que mande al Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué enseñanza tan grande! Ha terminado la obra de su redención en la tierra y empieza la labor del Espíritu Santo, la santificación. Pero, ¿qué es el Espíritu Santo? Hay una expresión muy bonita en hebreo que se llama el ruah, ¿cierto? El soplo. Pero miren esto, y que me sirve con lo que estoy estudiando ahora. El idioma egipcio, en otras palabras, en Egipto han actuado durante 5.300 años, 4 diferentes lenguajes o maneras de expresarse. El primer lenguaje fue el lenguaje jeroglífico, que era un lenguaje basado en pictogramas. Cuando ustedes vayan a las pirámides o cuando vayan a visitar los diferentes templos en Egipto, van a encontrar que los jeroglíficos tienen una particularidad, y es la particularidad de que ustedes van a ver una cruz, pero una cruz muy diferente a la... ¿Será que por aquí hay un marcador? Un segundo y lo pintamos. Oh, venga. Vea. La cruz que ustedes van a ver es algo así. Es algo así. ¿Cierto? Qué curioso que ya en el año 3500 antes de Cristo, esto se conoce como la cruz de la vida. Y la cruz de la vida en el lenguaje jeroglífico era de donde partía todo. La vida parte de eso. Pero cuando ustedes vayan a Egipto van a encontrar otra cosa. Por ejemplo, si aquí siempre se parte un jeroglífico egipcio de algo vivo, si aquí a este lado hay un animal, se empieza a leer de aquí, pero normalmente aquí había un pajarito. Vamos a imaginar que esto es un pájaro, ¿cierto? Ok, ¿cierto? El pájaro ve a la vida, a la cruz de la vida. Pero al otro lado había, siempre que ustedes vean esto, los jeroglíficos son simétricos. Estaba viendo el otro pájaro que había aquí, igual. Bueno, se supone que esto es un pájaro. Listo. Estaba viendo en sentido contrario, pero siempre mirando a la vida. Pero si aquí había una teneca, que es como se llama esto, tenía que haber a este lado otra figura igual. ¿Por qué? Porque se leía en la
dirección de donde estaba la vida, de la vida hacia afuera, de la vida hacia allá. Eso lo van a ver. Pero esto, ¿para qué nos sirve a nosotros ahora en esta disertación sobre el Espíritu Santo? Porque aún en la mitología egipcia, ellos sabían que había algo más. No sabían qué era. Y por eso hay una figura bien interesante aquí, les vuelvo a decir, que es, ellos pintaban así al sol, mire. El sol, ese es el dios Atum-Ra, dios sol, porque era un dios de luz, ¿cierto? ¿Y por qué va a ser importante esto? Porque vamos a encontrar nosotros que cuando los israelitas huyen del hambre en Israel, ¿te acuerdan cuando venden a José? José se hace el tesorero del reino del faraón y ellos van a durar allá 400 años. Imagínate, si los cubanos llevan aquí apenas 50, 60 años y ya todos son gringos, ¿sí me explico? ¿Cómo hacían para conservar sus tradiciones ese pueblo israelita? Era que ellos se concentraban en sí mismos. Pero fueron creciendo tanto, que a los egipcios les dio miedo que hicieran una revolución. Entonces los sometieron de manera bestia. Pero durante 400 años, ellos van a adoptar muchas de esas características de aquella cultura. El lenguaje jeroglífico va a estar más o menos desde el 3300 antes de Cristo y va a empezar a vivir una transmutación hacia el año 1800 antes de Cristo, que aparece otro idioma, otra lengua, que era la lengua hierática. Hieros era ¿por qué? Porque era el lenguaje en el cual se escribía. El lenguaje jeroglífico solo se escribía sobre piedra, sobre madera o sobre superficies duras. Pero el lenguaje hierático se hacía sobre pergaminos para que fueran leídos. Pero entonces, si yo ya iba a representar en el lenguaje jeroglífico, esto, el búho, en este caso, el búho era el sinónimo de la M, ¿cierto? Porque uno cree, es un búho, querrían decirme que estaban adorando a un búho. No, era la M. Pero en el lenguaje hierático ya no pintan el búho, sino que hacen algo así, ¿cierto? Algo que se parezca, pero ya empieza a dejar de ser un lenguaje pictórico y pasa a ser un lenguaje más simbólico. Entonces, luego va a venir otro lenguaje. Ese lenguaje va mutando hasta que aparece un lenguaje que es después de los griegos, alrededor del siglo II antes de Cristo. Recordemos que esa es la época en que vienen los Ptolomeos y que vienen... ¿quién no ha oído hablar de la mujer más bella de Egipto? Que se llamó... Qué gente tan culta, me tienen impresionados. ¿Por qué? Es importante esto cuando vamos a empezar a entender el concepto antes de y después de Cristo sobre el Espíritu Santo. Muchas sectas religiosas judías no creían en la resurrección, la mayoría. Ellos solo creían que aquí estábamos y aquí recibíamos premio y castigo, y punto, y ahí moría todo. Pero cuando Jesús viene, todo el concepto de la muerte cambia, porque la vida es una preparación total para la vida eterna. Entonces va a aparecer estos nombres, hierático, de tónico, jeroglífico, son nombres griegos que se le dieron a esas corrientes que operaron en diferentes partes de la historia. Pero va a aparecer un lenguaje que va a jugar un papel importantísimo en nosotros hoy.
ese lenguaje se va a llamar el copto. Copto es una palabra griega que significa los cristianos de Egipto. Eso es lo que quiere decir copto. Entonces, en el siglo II antes de Cristo, los griegos, acuérdense, ha venido ya el imperio griego, ha conquistado Grecia, pero luego vienen los romanos, pero Grecia era más culta y se quedan con lo griego. Entonces, va a aparecer ese lenguaje copto y los primeros anacoretas y ermitaños de la historia van a nacer en Egipto. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo hablaba de los anacoretas y de los ermitaños y de San Atanasio y de San Jerónimo? Y San Jerónimo se va a ir a vivir a Alejandría y a estas zonas desérticas de Egipto, y es allí donde él traduce los textos hebreos que están donde está escrito el Nuevo Testamento al latín, y traduce los textos griegos, en griego koiné, al latín, y hace lo que nosotros llamamos la Biblia, que es la primera Biblia conceptuada nuestra en latín, que se va a llamar la Vulgata. Y ahí hay conceptos y palabritas que empiezan a jugar un papel muy importante en la historia de la definición de qué entendemos por Espíritu Santo. Y el Señor nos va a ir dando poco a poco. En el bautismo, ¿qué nos dice el Evangelio de Mateo? Mateo es claro cuando describe, Mateo y Lucas, sobre todo Lucas lo describe muy bien. El Señor estaba orando y el Espíritu de Dios descendió sobre él. He aquí mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escuchadle. Esto es importante, ¿por qué? Porque el Señor nos dice, voy a copiar un poquito la charla que dio en su momento el cardenal Cantalamessa sobre el Espíritu Santo. Hay dos factores importantes aquí para recibir, entender, dilucidar y comprender quién y qué es el Espíritu Santo. Uno, la oración. Y dos, es quizá una cosa que no entendemos, pero que lo vamos a entender al final de esta charla. La correcta intención. Todos los evangelios nos enseñan que el Señor, cada vez que iba a hacer algo importante, se apartaba a orar, siempre. Y Él se fue a orar solo, y Él se fue a una montaña a orar, y Él se movió a orar. Entonces, Entonces, nosotros tenemos que entender que la oración es fundamental, porque lo entendemos en lo que estamos viendo de la última cena, que son todas estas semanas que estamos leyendo el Evangelio de Juan. Cuando el Señor se va al monte de los olivos a orar, es como decir, sin la oración no hay Espíritu Santo, punto, ya está. ¿Lo entendimos? Sí. Ya está. No oras, no hay Espíritu Santo, porque es que en la oración es que yo me abro a la posibilidad de que el Espíritu Santo me llegue a mí. El Señor me ilumina, pero en la oración. Si yo no tengo tiempo para la oración, es como decir, no tengo tiempo a la iluminación del Espíritu Santo. Sin oración no hay nada. Pero aquí juega algo bien importante. Esa oración me tiene que llevar a mí a una especie de corrección en la intención. La intención tiene que ser intención de Dios. Si yo oro, como le pasa a algunas niñas por ahí, no quiero decir en este curso, no hay ninguna de esas, oro para que el Señor te consiga un novio. Y yo oro, Señor, mándame un novio, Señor. Y estas niñas se la pasan, hacen novenas, hacen ayunos, se paran en la cabeza, cachetean a San Antonio Abad, a San Antonio de Padua. Bueno, de todo. Hay algunas que lo consiguen. Raro,
Claro, no estoy mirando a nadie. Entonces, pero la mayoría, tan pronto consiguen lo que han luchado, ¡pum!, lo sueltan. Entonces, la corrección en la intención, la correcta intención es ¿por qué lo haces? El Padre Pío decía que nosotros deberíamos seguir al Señor porque lo amamos, no por el miedo al castigo, sino porque yo te elijo a ti, Señor, porque te amo. No porque si hago esto mal, o tengo sexo desenfrenado, o tengo drogas desenfrenadas, o hago adulterio y el Señor me va a castigar. No, esa no debe ser la intención. Debemos elegirlo por amor. Entonces, el Espíritu Santo nos va a ir abriendo a nosotros el entendimiento, el Rúa. Miren este nombre tan bonito. Creo que lo hablábamos en la clase pasada. El nombre de Dios. Les decía lo egipcio porque cuando llegamos nosotros y vemos el lenguaje jeroglífico, el lenguaje hierático, el lenguaje demótico, tienen una característica: no usaban vocales. Y estos lenguajes vienen de una corriente que se va a llamar las lenguas afroasiáticas, de donde desciende el hebreo y el árabe. Y el hebreo, en esa época en que se quedó allá, copian ese concepto de no ponerle vocales a las consonantes. Era un lenguaje eminentemente consonántico, de tal manera que tú solo aprendías el lenguaje si tu madre era egipcia, si tu madre era judía, el hebreo, si tu madre... ¿Por qué? Porque así conservaban cierto puritanismo en el lenguaje. Entonces, el egipcio, que son en realidad 4 idiomas, es el lenguaje del que se tiene mayor documentación histórica, porque el egipcio tiene 5.300 años de historia. Su lenguaje, estamos hablando de su lenguaje. Y esto va a jugar un papel importante en el hebreo, pero sobre todo cuando Moisés le pregunta al Señor, ¿cuál es tu nombre? Y él le da el nombre cuyas consonantes en nuestra concepción del lenguaje griego es YHVH, pero ahí no hay vocales. Solo sabías las vocales si tu madre te enseñaba. Pero hay una definición muy bonita. En la expresión en hebreo, el primer llanto del niño es una expiración que grita. ¡Ah! El nombre de Dios. Y entonces, al final, cuando la persona está muriendo, la última respiración, vuelven a llamar a Dios. Su rúa vuelve al Padre. Su alma sale al Padre, si es que hizo las cosas bien. Si las hizo mal, pastillitas de... Entonces, mire que yo no lo dije. Pero aquí vamos a jugar un papel importante. Los padres del desierto nos enseñaban a llamar ese Espíritu Santo en la oración. Mire, Egipto en el siglo II tenía más de 70.000 monjes ermitaños en toda la ribera del Nilo. Habían monasterios cristianos por todo el Nilo. Era el país más cristiano del mundo. Pero vemos cómo ellos jugaron con el arrianismo y con muchas herejías y se fueron dañando hasta que llega el Islam y a la fuerza les cambia todo. El copto como idioma reconocido, viene a desaparecer prácticamente con la invasión árabe, porque el árabe es impuesto, pero los documentos seguían siendo escritos en copto. Es hasta el siglo
XVII de la era cristiana, donde el copto ya desaparece definitivamente como lengua hablada y escrita en los documentos oficiales. Esto es importante para entender nosotros cómo va a jugar un papel los padres de la Iglesia en esa concepción teológica. Por eso hoy, por ejemplo, en el Evangelio de hoy, cuando vemos la paz os dejo, mi paz os doy. Cuando estamos leyendo nosotros en el credo a Jesús, cuando estamos definiendo creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, porque es la vida de la sabiduría, nos da vida en Cristo solo con el Espíritu Santo. Los apóstoles estuvieron con el Señor 3 años, para arriba y para abajo, todo el día, pero no entendían nada. Vinieron a entender al Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando desciende sobre él el Espíritu Santo. Entonces, en ese descendimiento del Espíritu Santo es como quitar escamas de los ojos y ver, ¡wow! Es que nos lo dijo y no lo vimos. Nos lo explicó y no lo entendimos. Y es eso lo que nosotros, por ejemplo, Amaya hizo la primera comunión el domingo, el sábado, ¿no? Entonces, ella cuando recibió al Espíritu Santo, en el bautizo. ¿Y qué es la confirmación? Confirma que lo que mi mamá y mi papá me hicieron, yo lo quiero seguir. Confirmo al Espíritu Santo en mi vida. Esa es la importancia de esto. Ahora, el padre Cantalamessa hablaba de una serie de hechos que para nosotros van a jugar un papel importantísimo. Y es el hecho de la aceptación, de la apertura al Espíritu Santo. Si yo no me abro al Espíritu Santo, empaque y vámonos. Hoy estaba en una casa de unos amigos muy queridos y la señora que les ayuda a cocinar, le pregunto yo, ¿y tú de qué religión eres? La respuesta es, bueno, mire, ahí ya murió. Yo ahora estoy asistiendo, no voy a decir para nada quién es, ni siquiera el nombre. Esta vez no lo digo es porque no me acuerdo, pero bueno. Pero me dijo, bueno, estoy asistiendo hace 2 o 3 veces a una iglesia protestante. Y yo, en medio de mi prudencia y en medio de mi ternura, solo atiné a decirle, católico ignorante, futuro protestante. No conocemos nuestra iglesia y si nos vamos a conocer lo que nadie más conoce sino el pastor. Ojo a esto, pastor. El Señor nos mandó a ser pastor de ovejas y pescadores de hombres. Para eso es que recibimos al Espíritu Santo. Pero todos solo queremos ser pastores. ¿Qué es ser un pastor? Yo evangelizo a los que ya creen. O sea, le predico a los del coro. Y si yo tengo el don de la palabra, que el demonio la tiene muy buen ese don, el Dios nunca se lo ha quitado, entonces ese pastor sí es bueno, porque ese pastor sí me habla de Dios. En cambio esos curas con esos ritos y esas cosas, y son aburridos y siempre repiten lo mismo. ¿Sabe qué? El Señor nos mandó a ser pescadores de hombres. Lo que hace Yoli, lo que hace Irán, lo que hace Paola, es pescador de hombres, porque la idea no es llegarle a los que ya creen, es llegarle a los que no creen.
Cuando yo he traído al que no cree a la casa del Señor, ahí opera el pastor. Pero cuando solo nos quedamos en yo hablo bonito, entonces el mensaje ya no es mi mensaje, ya no es el mensaje de Dios, sino mi mensaje, perdón, ya no es el mensaje de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a obrar, muchas veces uno ve estos pastores, y no estoy hablando mal de los pastores de la iglesia protestante. A lo que me refiero es a esto. Cuando yo me preocupo únicamente por agradar a la gente con mis palabras, utilizando la Biblia, ¿ahí hay Espíritu Santo? No. Yo tengo que desaparecer estilo Juan Bautista para llevar el mensaje de Dios, y soy yo el que me debo acoplar mi don al mensaje de Dios. No es Dios el que se acopla a mi mensaje. Ese es el principal don de la Iglesia católica, apostólica y romana, que tiene una doctrina que ha estado hace 2000 años y no se mueve. Pueden cambiar cosas, pero no se mueve. ¿Va a cambiar el hecho de cometer adulterio es un pecado mortal? Ay, es que yo la amo mucho y a mi mujer ya no la quiero. Listo, se llama adulterio. Punto. Ahí no va a cambiar nada. No es que yo amo a mi novia y nos vamos a casar por allá en 5 años, pero tenemos relaciones sexuales. Eso se llama fornicación. Punto. No hay más. Entonces, cuando uno ve al cardenal Cantalamessa, que con una suavidad te dice, mire, eso está mal, eso está mal. En estos días iba yo a unas confesiones en un grupo X de Emaús, y hubo un comentario de que, no, es que Padre Ossi es muy rígido, ¿fue que dijeron? ¿O duro? Bueno, si hay una ternura y una suavidad para tratar. Entonces, mire, ¿sabe qué? No es que uno sea estricto, no. Es que yo no me muevo. Mire, no es que hay sacerdotes que son más buenos porque permiten todo. Mire, yo me acuerdo en una parroquia X, había un sacerdote irlandés que le daba pereza confesar, X. Y entonces él llegaba y solo confesaba los sábados de 3 a 4, no más. Y a veces él salía y veía en el confesionario 20 personas en la cola y decía, los absuelvo a todos, pueden comulgar. Sí. Entonces llegué yo y digo, mira, entiende, eso está mal hecho. El pobre hombre ya está muy viejito y entendámoslo. Ese es un negocio que él tiene que lidiar con el Señor, yo ahí no me meto. Pero tienen que confesarse. Si no se confiesan, no pueden comulgar. ¿Cómo así? El Padre X nos echaba la bendición y podíamos. Sí, yo no. Porque es que primero viene confesión, luego viene la comunión. Y yo no puedo absolver en masa. Yo haría eso si yo estuviera en un avión que estuviera cayendo. Los absuelvo a todos. Eso es válido. Pero como no hay peligro inminente de muerte, entonces no se puede hacer. Entonces yo era el malo. Yo era el malo. ¿Por qué? Porque yo exigía que la gente fuera a la confesión. Muchas veces la gente cree que conservar la norma tranquilamente, eso es una exageración. No. Cuando el Espíritu Santo nos ilumina, nosotros ya sabemos qué es malo y qué es bueno. Siempre lo sabemos. Entonces, tenemos que llamar a ese Espíritu Santo para todo. Mira, la oración al Espíritu Santo es de un poder.
hay que llamar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven para todo, ven a hablar conmigo, ven a escuchar conmigo, ven a leer conmigo, ven a vivir conmigo. El Espíritu Santo es ese aliento de vida. Quiero que veamos una cosa. La definición del Espíritu Santo según nuestro catecismo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Dice: la liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Miren eso. Todos son católicos aquí, ¿no? Mira, hay dos cosas que tenemos que entender para entender la belleza del Espíritu Santo hoy en nuestras vidas. Uno, esa palabrita que oímos mucho pero que no sabemos qué significa, epiclesis. Y la otra, anamnesis. Las vamos a sacar directamente del catecismo para no cambiar ninguna palabra. Dice: la anamnesis, la celebración litúrgica se refiere siempre a las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las palabras proclaman las obras y explican el misterio. Anamnesis. Epiclesis es una invocación sobre, es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, para que los fieles, al recibirlos, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. ¿Entendieron la belleza de la epiclesis? El sacerdote le pide al Padre que mande el Espíritu Santo para que el pan y el vino sean el cuerpo y la sangre de Jesús. Y una vez consumido en gracia, yo me ofrezco al Padre. Si ves, viene a mí, entra en mí, me convierto y me ofrezco al Padre. ¿Entendieron la belleza de la epiclesis? Pero sin la intervención del Espíritu Santo, la epiclesis no se da. Por eso es que cuando el Señor reconoce en él la profecía de Isaías que le dice en la sinagoga: el Espíritu está sobre mí, hoy me ha ungido, hoy se ha cumplido esta profecía de Isaías. Entonces todos los fariseos salían a decir: pero es un blasfemo, mire lo que dice. Pero él estaba diciendo la verdad. Entonces, recordemos, lo que se renueva no es el sacrificio, porque el sacrificio fue uno. Lo que se hace es recordar en memoria de lo que se hizo. Entonces, sin Espíritu Santo no hay epiclesis. Sin sacerdocio real, ungido, no hay epiclesis. Sin la materia que es el pan y el vino, no hay epiclesis. En algún momento escuché a un sacerdote blasfemo que dijo que no, que eso no importaba, que lo que contaba era lo que hacía el sacerdote, y le dio por consagrar Coca-Cola. Eso es una blasfemia. Ahí no había nada. Ahí no había nada. Entonces, hoy lo que tenemos que entender en la conclusión de lo del Espíritu Santo es que uno, sin oración no hay Espíritu Santo. Sin correcta intención no hay Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a sus apóstoles: id y evangelizad.
bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y proclamad el Evangelio. Mire que parece una misma cosa, pero son tres cosas diferentes. En una me está llamando a mí a ser pescador de hombres, que eso es lo más difícil que hay. En otra me está llamando a meter en el sacramento del bautismo al que quiera convertirse. Y en la otra me está diciendo, ahora enséñales. ¿Sí ves? Atraigo, bautizo y enseño. Eso solo lo tiene nuestra iglesia. Eso solo lo tiene, porque nos quedamos con el pedacito de aquí, el pedacito de acá, esto me gusta. Dios no podemos hacer de Dios un Dios a la carta. No, el paquete es enterito. Y esto se va a complementar mucho con lo que hoy vamos a hablar en la homilía, porque es como entender de alguna manera cómo sin la oración estamos perdiendo todo el año. Hoy una señora vino a verme angustiada porque su hijo está en las drogas y que ella ya no sabe qué hacer. Aquí les doy un consejo. Cuando usted ya no sepa qué hacer es porque nunca ha hecho nada. Usted al primero que tiene que acudir es al Señor. Él sí puede. Cuando está ese pecado que nos domina y nos domina y nos domina y no lo soltamos y nos domina y nos domina, y hay un momento en que tú dices, Señor, he escuchado a gente que dice, yo me voy a retirar de la Iglesia Católica porque yo sigo siendo el mismo drogadicto y a mí no, esto no se me va. Error, porque usted está llamando al que no es. Es que he orado mucho por mi hijo que es un borracho y violento. Está llamando al que no es. Nosotros tenemos que llamar en la oración al Espíritu Santo para que ilumine a esa persona y la cambie. Yo no puedo hacer cosas, Dios puede hacer todo. Y no estamos logrando lo que queremos porque no oramos. Y no estamos teniendo la fe que necesitamos porque no oramos. Y no estamos obteniendo la iluminación y la sabiduría del Señor porque no oramos. Y queremos obtener lo mismo pasando frente a una iglesia y diciendo que ya no se echan la bendición, sino hacen unas muecas ahí raras. No, tenemos que orar como Él nos enseñó. Apártate y ora al Padre que escucha tu corazón. No es como a mí me da la gana, es como Él nos mandó. Él siempre tendrá la última palabra y las condiciones. Entonces, estamos en la era del Espíritu Santo. Este es el momento del Espíritu Santo. Ahí la importancia de la fiesta de Pentecostés. Es renovar en nosotros, Señor, me abro a tu Espíritu para que sea Él el único que me ilumine. Esa es la belleza de Pentecostés. ¿Estoy dispuesto a abrirme a Dios o sigo queriendo a Dios según lo que yo opino? Yo no me confieso porque es que estos curas son más pecadores que yo. Tienes toda la razón. Pero el Señor lo mandó, ¿qué le vamos a hacer? Era lo que le explicaba hoy a esta señora. Le da un ataque al corazón y tiene un cardiólogo que es el mejor del mundo, pero el tipo es mujeriego, el tipo no está casado, el tipo es un irresponsable con su familia, pero es el mejor cardiólogo del mundo. Y tiene otro cardiólogo que se la pasa orando, pero se le mueren todos los pacientes. ¿Usted a cuál va? Al mejor. Es que el Señor llamó a los curas no porque fueran santos. Somos lo peor del mundo, por eso nos llamó, por eso llamó a 12 apóstoles que eran casi todos iletrados, eran pescadores. No sabían nada de nada, no habían ido a un colegio, a una universidad, no sabían teología, no sabían nada. El problema es que cuando nos ponemos a estudiar pura teología, nos volvemos sabios en teología, pero no la ponemos en práctica. Acordémonos siempre de esto. El demonio se sabe la Biblia de memoria. Por eso tentó al Señor con la Biblia, con la palabra de Dios. Y el Señor, ¿cómo le respondió? Con la palabra de Dios. El demonio se sabe la Biblia de memoria.
Y cuando ustedes van a estos pastores X que tienen ese don de palabra, claro, tienen el mismo don, pero recuerden, el demonio cree en Dios, pero no le cree a Dios. Esa es la diferencia. Ahorita cuando vemos estas películas que están saliendo sobre el exorcismo, ¡ay, qué miedo con el demonio! ¡Jo! ¿Tú crees en el demonio? Uy, sí, padre, a mí no me hable de eso, que eso sí me da miedo. Pero no te da miedo pecar. No te da miedo alimentar ese monstruo que llevas atrás. Es que de verdad, si nosotros viéramos el peligro del pecado para la vida eterna, no saldríamos de la iglesia jamás. Padre, entonces la correcta intención es... La correcta intención es: yo hago todo para gloria de Dios. Gracias por la pregunta, porque se me había quedado en el tintero. Cuando yo hago evangelización o esto para cobrar el diezmo, como los ciertos pastores, o hago esto para yo vanagloriarme, para tener un puesto en la sociedad, para que la gente me escuche lo sabio, lo inteligente que soy, eso no es correcta intención. La correcta intención es: yo desaparezco para que el mensaje del Señor aparezca. Bueno, eso es lo importante. Fue lo que comentó entonces, algo parecido como que es por amor que se sigue a Dios, no por temor, ¿o no? Sí, eso es, esa es la sabiduría. El amor es sabiduría. Ahora, una pregunta, padre, no por justificar, sino más bien por aclarar, porque sin duda alguna cuando uno anda con gente que es de otra creencia, si los apóstoles estuvieron con ellos 3 años y no creyeron, no vieron las señales, nada. No, sí las vieron. Sí, pero no le creyeron. No la entendieron. No la entendieron. Y no fueron juzgados tan fuertes. ¿Por qué nosotros sí vamos a ser juzgados cuando el Ruá no sea el Ruá, sino sea el Juan? Mira esto. Porque al que mucho se le dio, mucho se le exige. Entonces, ¿qué pasa? El Señor, mira esto tan bonito que decía el cardenal, y es bien interesante. Pertenecer a un grupo de oración es ya de por sí una posibilidad, una belleza. Por eso, cuando yo quiero recibir de verdad al Espíritu Santo, oro en comunidad. Aparte de la oración que yo tengo que hacer individualmente, porque el Señor nos dijo: donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, por eso tenemos que reunirnos en la oración, porque el cristianismo que definía Benedicto XVI en su momento, que es el cristianismo que viene, va a ser un cristianismo de grupo de oración, encerrado, chiquito, que va a seguir la doctrina que el Señor nos mandó, no la doctrina del mundo. Cuando la iglesia dice que tiene que cambiar para acomodarse al mundo, esa no es. No, es el mundo quien se tiene que meter en la doctrina del Señor. Le hago la pregunta porque definitivamente es cierto, al que más se le da, más se le exige. Pero digamos a alguien que no estuvo tan cerca como nosotros y de repente, como tengo un caso cerca, se muere la persona. La persona se murió. Para los hijos, no creer que la persona vaya a estar en un lugar mejor, o sea, ahí es mi pregunta, o sea, en ese momento Dios va a juzgar tan fuerte, va a haber misericordia, ¿cómo funciona? Mire, primero que todo tenemos que partir de esa frase tan sabia de San Pablo: todos seremos juzgados en el amor, ¿cierto? Y así como el Señor es infinitamente misericordioso, es infinitamente justo. Entonces, muchos serán los llamados, pocos los elegidos. Entonces, si mis hijos, mi mujer, yo y mis padres no creemos en Dios y todo eso, ¿el Señor no te habló en algún momento de tu vida? Debió haberte hablado. Ahora, si es, por ejemplo, un niño de África que nunca ha oído hablar del Señor y que muere con 2 años de hambre, entonces, ¿cómo será juzgado? Oye,
hay una cosa bien interesante. El cielo no es igual para todos. Un santo acrecienta sus cielos, según Santa Brígida, en la medida en que concede favores a los que lo imploran. Entonces ellos hacen el favor porque su cielo se agranda, su santidad se agranda. Ten en cuenta que la obra de Dios es eterna, eso no termina. Por eso dice Santa Gertrudis de Helka, nunca terminaremos de conocer ni la infinita misericordia de Dios, ni la infinita sabiduría de Dios, ni la infinita justicia de Dios. Y con esto ya terminamos porque viene la misa. Muchas gracias. Sobre vosotros.